Hola mi querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast de Miedos a Millones, titulado ¿Cómo superar el miedo al qué dirán y escribir tu historia? Y con esto dicho, me gustaría recordarte que este es el espacio donde transformamos tus dudas en decisiones, tus miedos en acción y tus sueños en realidad. Así que síguenos y suscríbete para poder estar con nosotros y ser parte de nuestra comunidad creciendo de miedos a millones. Y quiero recordarte algo, brevemente. No importa dónde vienes, sino hacia dónde te diriges. Así que, sin más preámbulo, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación donde has dejado de hacer algo importante por el que dirán? ¿Has sentido ese miedo a ser juzgado y por eso no has hecho eso que has querido hacer? Hoy vamos a hablar sobre cómo superar ese miedo al que dirán y te voy a dar unas herramientas muy poderosas que al final vas a poder aplicar. Porque lo importante es las decisiones que tomes a partir del día de hoy. No te preocupes lo que haya pasado hace un tiempo atrás. Quiero ser completamente honesta contigo. Yo también he tenido ese sentimiento. Y aunque por muchos años dejé que ese sentimiento me dominara, hubo un momento donde me di cuenta de que en realidad esta era mi vida, esta era yo. Y fue básicamente cuando empecé a hacer uno de los momentos que se me ocurre, fue cuando empecé mi primer negocio Airbnb. Te va a pasar muchas veces que las personas que tienes alrededor no te van a juzgar y te vas a sentir mal por el hecho de que estás haciendo algo distinto a lo que hace el resto de personas. Y de hecho John Maxwell lo dice. Él dice que es la pila de personas y estas personas no es que no te quieran, no es que te juzguen por juzgarte. Es un sistema de defensa que ellos tienen porque no te quieren ver fracasar, no te quieren ver sufrir cuando se trata de las personas que tienes alrededor. Y a mí me pasó muchas veces. Inclusive me dolía más que todo eran de personas que estaban a mi alrededor y como que me juzgaban y no me dejaban crecer. En una de esas está el negocio que hice de mi primer Airbnb. Cuando hice el negocio de Airbnb, yo sé que mi socio no creía para nada en mí. O sea, literalmente él no creía en ese proyecto, no creía en absolutamente nada. Y me acuerdo que nos ofrecieron por la propiedad, si la rentábamos con un realtor, en ese momento, con ese realtor que se ofreció, nos decía que pueden probablemente adquirir unos $1,800 de una renta mensual. Pero algo en mi interior me decía que no, que mi sueño era otra cosa, que yo tenía que probar Airbnb. Y básicamente eso fue lo que hice. Al principio fue duro porque mi socio no quería hacer eso, él quería hacer otra cosa totalmente distinta. Y vinieron muchas preguntas a mí, como ¿qué pasa si no le gusta? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa con la crítica? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué pasa si no soy suficiente? Son cosas que vienen normalmente, pensamientos que vienen a nuestra cabeza. Y es normal, ¿no? Piensa que una persona, a menos que sea un ovni, no lo siente. O sea, no eres la única persona que lo está sintiendo en este momento. Todos hemos pasado por allí. Pero yo me di cuenta que yo podía dejar ese que pasa a un lado. Y yo podía tener la capacidad de elegir porque esta era mi vida. Y si yo no elegía en mi vida, nadie más lo iba a elegir. Así que busqué todos los recursos, tracé el mapa de lo que necesitaba, hablé con personas que tenían este mismo negocio y yo dije, ok, bueno, ya sé lo que necesito, voy a empezar a trabajar por ello. Al principio se veía horrible porque agarré cosas que me habían prestado, que me habían regalado, que no machaba una decoración con la otra, pero después en el proceso se convirtió en un proceso muy lindo. Porque al mismo tiempo fue un proceso de autodescubrimiento. Descubrí lo que realmente me gustaba, descubrí cosas que me apasionaban que yo no sabía de mí. Por lo menos la decoración de casas me encanta, me fascina. Y es algo que yo nunca había considerado, nunca lo había planteado en mi vida. Me volví una experta acomodando casas y eso se me convirtió en una pasión. Tanto así que esta casa quedó súper espectacular.
Y en vez de producir $1,800 mensuales, estaba produciendo alrededor de $4,000 a $4,500 mensuales a través de Airbnb. Y ni siquiera estaba, Booking no estaba ocupado durante todo el mes. Habían días que inclusive no estaba, pero sin embargo generaba casi 3 veces más, de 2 a 3 veces más de lo que me habían ofrecido en un principio. Pero eso fue porque decidí básicamente dejar el miedo al qué dirán, inclusive cuando era de las personas que más estimaba, más quería y precisamente no quería fallarles. Lo que aprendí en ese momento es que las personas siempre tendrán algo que decir, pero al final del día, tú eres quien vive con las decisiones que tomas o no tomas. El miedo al que dirán no es más que la preocupación por la aprobación de otros. Y te tengo una noticia. En realidad, la mayoría de las personas que tú piensas que te van a juzgar tienen su vida y no les importa. El miedo al que dirán no es más que básicamente la preocupación por la aprobación de otros. Y te tengo una noticia. En realidad no es tan importante como tú crees. La mayoría de las personas se encuentran ocupadas y ni siquiera están pendientes de esas cosas. Así que me gustaría explicarte básicamente cuál es el impacto del qué dirán, de tenerle miedo al qué dirán en nuestras vidas. Número 1, te paraliza, te impide tomar decisiones importantes. Número 2, te desvía, te hace vivir una vida diseñada para complacer a otros, no a ti mismo. Y número 3, te roba oportunidades. ¿Cuántas puertas no se han abierto porque no te atreviste a tocar? Y yo puedo entender que muchas veces esto varía según el entorno donde nosotros estamos. Yo considero que a lo largo de mi vida hay entornos en los que me ha tocado que han sido muy fuertes. Yo he estado en entornos que básicamente, por así decirlo, han sido tóxicos y yo digo, wow, señor, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Y en ese momento me sentía muy juzgada al principio, pero llegó un momento de mi vida donde le dije, ya va, pero ¿qué pasa aquí? Y si no tengo las uñas pintadas, ¿a quién le importa? Y ya va, y todas estas personas que en realidad me están juzgando el día de hoy, ¿qué derecho tienen de juzgarme? Porque hay otra cosa que también aprendí durante el camino. La mayoría de las personas que son empresarios, que son emprendedores y que han tenido éxito en sus vidas, cuando tú les dices que tú quieres emprender en algo o que tú quieres hacer algo, ellos no se burlan. Porque ellos saben que el fracaso es parte de ese éxito. No te van a juzgar, porque más bien te van a admirar el hecho de que si en algún momento fracasas, te vas a levantar y vas a continuar porque tienes un sueño. Ahora, la mayoría de las personas que no han logrado ese éxito, que no han logrado llegar a donde han querido llegar en sus vidas y se han quedado atascados en sitios donde no se sienten cómodos, son los primeros que sí van a salir a juzgarte. Y allí fue donde hablamos también un poquito de nuestro podcast anterior de decisiones, que ya eso es otra cosa totalmente distinta, pero para abreviártelo básicamente es donde tienes que saber escoger bien al círculo que tienes alrededor. Tienes que saber decidir y ser inteligente en ese tema. Así que te tengo unas estrategias, 3 estrategias que te van a ayudar a superar el que dirán. La primera estrategia es redefinir las opciones externas. Entiende esto, las opciones de los demás son un reflejo de ellos, no de ti. Cuando alguien normalmente, ¿verdad? Lo que yo me he dado cuenta, cuando alguien te critica es porque se están reflejando a sí mismos. Hubo un momento de mi vida donde yo estaba con una persona y esa persona me decía, no, es que tú eres gorda y eres fea. Y yo decía, señor, pero ¿por qué esta persona me dice esto si yo no estoy gorda, si yo no estoy fea? Y me sentía muy, muy mal, me sentía terrible. Yo no lo entendía y yo decía, bueno, ¿será que tengo que hacer dieta? ¿Tengo que hacer más ejercicio? Yo decía, pero si estoy dentro de mi BMI, que es el rango de lo que tengo que pesar y yo me siento bien y todo el mundo me la haga, pero esta persona me dice esto. Claro, una persona importante para mí. Y después yo llegué a la conclusión un día con mi psicólogo y me dijo, claro, lo que pasa es que eso es una técnica del espejo. Muchas personas, la mayoría de las personas que te juzgan, es porque ellos ven eso en ellos mismos. No significa que tú seas así, significa que ellos son así. Y como ellos no se pueden sentir bien con ellos, te ven a ti y te hacen sentir mal a ti. No te dejes. La estrategia número 2. Crea un mantra poderoso. Esta me ayudó muchísimo. Porque
cuando vienen este tipo de situaciones que te juzgan, yo digo, bueno, por lo menos uno de los mantras que he escrito y he utilizado es este. Mi vida es mía, mis decisiones son mías y solo yo soy responsable de mi felicidad. Y esto me recuerda todo el tiempo que yo decido quién entra, quién no entra en mi vida, qué comentario yo dejo que entre y qué comentario yo no dejo que entre. Yo decido qué poder le doy yo a cada persona en mi vida. No dejes que otras personas te juzguen. Crea este mantra y quítales ese poder. La estrategia número 3 sería: hazlo a pesar del miedo. Y este es uno de mis favoritos, porque yo tengo este dicho: yo hago las cosas, mientras más me estoy muriendo del miedo, más rápido voy y las hago. Mientras más aterrada estoy, más rápido voy y lo hago. Por darte un ejemplo, hace un tiempo atrás estábamos en la compañía de real estate y nos tocó, era mi primera casa para mostrar a alguien que yo no conocía, que yo no, ni pendiente. Y mi amigo me dice, ¿estás lista? Y yo le digo, wow, tengo miedo, porque sentí esas mariposas, sentí eso por dentro y yo decía, ay Dios mío, qué miedo tengo. Y me decía, no, pero cálmate, tú puedes. Y yo, no, tengo miedo, me estoy muriendo del miedo, pero me encanta, vamos. Y fue como algo, se quedó con una cara así como que, ok, esta muchacha está loca. Michelle se volvió loca. Pero ese miedo que yo sentía por dentro, que era como cuando estás enamorado que te va a explotar y no hayas que hacer y dices, no quiero, no quiero. Para mí, yo logré convertir ese no quiero en un vamos y vamos con toda y nadie me para, vamos. Y eso me encanta. Por eso te quiero decir que lo hagas a pesar del miedo. Convierte ese miedo en un motor, en un impulso. Porque si tú tienes ese sueño, tú lo puedes lograr. Lo que tienes es que saber transformar ese miedo. Así que, acuérdate, redefine las opciones externas, redefine las opiniones externas, crea un mantra y utiliza ese miedo a tu favor. Eso va a hacer que todas esas personas que te van a juzgar y esas opiniones negativas que en realidad no te interesan en tu vida se conviertan en cosas positivas. Y así vas a poder crear la vida de tus sueños. Bueno, amigo, he disfrutado el día de hoy muchísimo contigo. Espero que tú también y que este contenido haya sido de valor para ti, para tu vida. Me gustaría darte una reflexión el día de hoy y te la voy a leer porque la escribí. El miedo al que dirán es como una prisión invisible. Pero aquí está la clave. La puerta siempre ha estado abierta. Tú tienes la libertad de salir y empezar a vivir la vida que realmente deseas. Y recuerda esto. Las personas que realmente te aman, te valoran, te apoyan, en realidad no te van a juzgar si estás haciendo algo que es para tu crecimiento, algo que va a ser importante para ti. Las que te juzguen, en realidad no importarán. Así que, si este episodio resonó contigo, por favor no te olvides de suscribirte y de compartirlo con una persona que probablemente va a estar necesitándolo en este momento. Y tú puedes ser esa persona que lleve a esa persona a conseguir ese propósito. Recuerda que en nuestro próximo podcast vamos a hablar acerca de cómo convertir el miedo en tu guía. Así que mantente informado, síguenos a través de las redes sociales y públicanos con el hashtag de Miedos a Millones. Me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo podcast.